Bienvenidos sean a una nueva edición de los webinars de Licencias Online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como preventa técnico regional en tecnologías nube y sobre todo en tecnologías de Microsoft. Y el día de hoy me encuentro acompañado por dos colegas que me van a estar ayudando tanto a moderar como para poder contestar las consultas que tengan. Me encuentro con Natalia Arado y con Hernán Pérez. Hernán, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para algunos. Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todos los presentes? Un gusto. Muy bien, muy bien. Y creo que también la tenemos en línea a Nati Arado. Nati, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola Dani, Hernán, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá, por suerte? Muy bien, muy bien. Gracias a todos por sumarse. Así que ahora en un ratito ya arrancamos, ¿no, Dani? Sí, tal cual. Ahí pusimos siempre el timer para darle tiempo a un poquito más de gente que entre y de paso aprovechamos para los típicos anuncios parroquiales, que el primero siendo que esta llamada está siendo grabada, por lo cual lo van a poder ver en aproximadamente unos días la grabación en el canal de YouTube de Licencias Online y también muy probablemente les llegue un correo de gracias por haberse conectado con el acceso a la presentación si la requieren. Dicho eso, el segundo punto siempre a considerar es que estamos trabajando con la herramienta, en este caso, que nos permite que puedan enviar sus dudas, sus consultas, sus chats. Así que les pido si pueden enviar rápidamente ahí por la zona de chats o de consultas un hola, si te escuchamos, vemos bien la presentación, para que validemos que está siendo bien compartida. A ver, vamos a ver si van llegando. Perfecto. Gracias a quienes están escribiendo acá por el chat. Se escucha, se ve bien. Excelente, excelente. Gracias por eso. Y finalmente, siempre es válido comentarlo, si bien vamos a estar hablando hoy de un tema particular, en este caso Power Automate, es importante que todas las consultas o dudas que tengan puedan ir posicionándolas acá en la misma herramienta. Lo que podamos ir contestando porque tenemos el conocimiento en este momento lo haremos. Lo que no, nos pueden siempre enviar un mail a microsoft@licenciasonline.com, ¿sí? Para que podamos contactarnos a la brevedad y ya si con mayor contexto, mayor información, podamos llegar a esa respuesta, ¿sí? Así que siempre, cualquier duda, cualquier consulta, vamos a intentar responderla. Dicho eso, pasemos entonces sí ya a hablar al tema de hoy. Bien, vamos a estar hablando de automatización de procesos empresariales con Power Automate, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción, probablemente muchos de ustedes ya conozcan de qué se trata. Después vamos a hablar bien del tema de licenciamiento, que creo que es el tema más jugoso de la jornada de hoy. Y finalmente, si de acuerdo al tiempo que nos quede, vamos a estar haciendo una mini demo o por lo menos mostrando algunas herramientas que hacen sentido a la hora de trabajar con automatización, ¿sí? Bien, comenzando entonces por la información básica que uno tiene que conocer si es la primera vez que entra a trabajar con Power Automate. Power Automate es parte de la plataforma de que se llama Microsoft Power Platform, ¿sí? Probablemente hayan visto hace ya varios años que Microsoft viene incluyendo diferentes tipos de servicios, diferentes tipos de software y hoy los está integrando todo en lo que es Microsoft 365. Sin embargo, estos elementos que están viendo en pantalla aquí, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, corresponden a este conjunto que se llama Power Platform y es lo que muy probablemente haga sentido para poder después combinar entre distintas herramientas para poder llegar a un objetivo particular. Lo que pasa es que cada una de ellas tiende a ser un cuasi universo distinto. Es más, hay certificaciones oficiales de Microsoft para cada uno de estos productos o para la plataforma completa, y ahí es donde uno puede realmente sacarle provecho a cada una. Sin embargo, lo importante o lo interesante de este slide es que vean que todos estos servicios comparten ciertos elementos, como por ejemplo la posibilidad de trabajar con conectores de datos. Esto implica que si quiero, por ejemplo, trabajar con fuentes de datos que no sean específicamente de Microsoft, si quisiera conectarme a un SAP, quisiera traer información de una base de datos que no sea un SQL, quisiera conectarme quizá a algún aplicativo generado específicamente por algún desarrollador. Bueno, hay muchos conectores de datos que permiten hacer esa funcionalidad
y hace que sea bastante interesante justamente trabajar con estos, con estos programas. De la misma forma, gran parte de la inteligencia que tienen estos programas para poder ayudarnos a que sean sencillos en la experiencia de usuario es gracias a un AI Builder, que sería como lo que hoy conocemos muchas veces como Microsoft Graph, que trabaja bajo la heurística de muchos de los tipos de servicios que hoy Microsoft tiene a nivel mundial y bueno, entre todo cada vez va aprendiendo este sistema y claramente nos va después demostrando y lo va, nos va dando herramientas que son cada vez más sencillas de utilizar para cosas que en otro momento podrían haber sido quizá programáticamente mucho más complejas. Y finalmente todos estos programas trabajan o centralizan su información en lo que se llama el Common Data Service, que esto es básicamente una base de datos que utilizan estos sistemas para guardar ciertos elementos que queremos después demostrar cuando está productivo cierto sistema, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de Power Automate, bien, pero ya tuvimos una sesión de Power BI y si no me equivoco, la semana que viene o en pocos días vamos a estar hablando de Power Apps, bien. Todos estos tienen la misma introducción, pero es importante tomar en consideración estos elementos que les comentaba, ¿bien? Solamente como datos de color. Dani, ahí para sumar. Sí. Perdón que te interrumpa. Algo que siempre decimos es que estos productos están pensados desde Microsoft como herramientas con muy bajo código o sin código, donde el objetivo es que todos los empleados de la empresa o todos los usuarios que quieran acceder a este tipo de herramientas con conocimientos mínimos o casi sin conocimientos previos puedan estar realizando cualquier ejecución con las 3 soluciones que estamos presentando, ¿no? Tanto Power BI como Power Automate como Power Apps. Entonces, partiendo de esa base es donde vamos a estar haciendo todo el análisis y también esta parte es súper importante después cuando veamos cómo se licencia, ¿no? Así de que, nada, para sumar eso. Gracias, Nati. Sí, y como pueden ver acá en pantalla rápidamente, que es interesante verlo, es cómo hoy tienden a poder trabajar entre sí, es decir, la información que podría venir de una aplicación de negocios con Power Apps, toda esa información puede ser analizada, por ejemplo, y mostrada, es decir, hacer un Business Intelligence con Power BI y en base a esa información que traen esos reportes, automatizar ciertas respuestas, ¿no? Eso es lo que hace que, si bien podemos tener o trabajar con una, trabajar con las tres hace bastante sentido para poder llevar el ciclo de negocio de 0 a 100 en una empresa, por ejemplo. Y lo interesante es que después, si bien no lo vamos a tocar hoy como un tema, pero hay otras webinars que hemos hecho, por ejemplo, de seguridad, de compliance, de directivas, de alcances, como todas estas herramientas están bajo Power Platform, cumplen con esas mismas directivas. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, del administrador, bien, de la persona técnica que está por detrás, validando que todos entren con los mismos usuarios, que las contraseñas sean seguras, que se mantengan las reglas o la línea base de seguridad de una empresa, bueno, todo esto se puede cumplir de forma bastante sencilla gracias a que uno está trabajando dentro de esta plataforma unificada. ¿Bien? Es bastante interesante. Dicho eso, empecemos a hablar específicamente ya de Power Automate, ¿sí? Para que se entienda un poco de qué se trata o realmente los datos que nos gustaría que se lleven, que me gustaría que se lleven de esta sesión. Como comentó Natalia, todas las soluciones de Power Platform, bueno, en este caso Power Automate, son soluciones de código sencillo, es decir, de bajo nivel en el sentido de que uno no tiene que saber programar, sino que más que nada tiene que saber la lógica de a dónde quiere llegar. Bien, esto es como cuando uno, por ejemplo, tiene un vaso con agua en la mesa y lo quiere tomar. Bueno, la lógica sería usar la mano para poder tomar el vaso, levantar el vaso a la altura de la boca, acercarlo a la boca, posicionarlo en un ángulo donde caiga el agua, tomar el agua. Es decir, esa lógica de cómo llevar a cabo un proceso es exactamente lo que estaríamos haciendo como si fueran como si estuviéramos armando bloquecitos en Power Automate. Ahora, antes de llegar a la parte de licenciamiento, hay que entender que Power Automate lo podemos dividir en dos. En lo que se llama Digital Process Automation, que es lo que generalmente se conoce como DPA, ¿sí? Y también se puede dividir en lo que se llama Robotic Process Automation, o RPA, ¿sí? Están estos dos sabores principales.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que DPA se utiliza para aquellos sistemas en los cuales generalmente trabajan con APIs. Una API es el acrónimo de Application Programming Interface, que es básicamente como si fuera un intermediario de software que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. Es como si fuera un traductor, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer automatización con algún sistema que tiene APIs, generalmente se utiliza este modelo, DPA. Ahora, cuando queremos hacer alguna automatización de un sistema sumamente antiguo o de una máquina que realmente no utiliza estas APIs para trabajar, ahí es donde trabajamos con Power Automate en su modelo Robotic Process Automation. Ya les voy a dar un ejemplo de cuál podría ser cada uno de ellos, ¿sí? Pero esto abre un poco el juego, entender por dónde uno tiene que después ir a licenciar acorde a qué es lo que se quiere automatizar. ¿Bien? Hablando de Digital Process Automation, o sea, del DPA, este es casi el 95% de los casos que uno tiende a encontrarse con Power Automate trabajan a través de este modelo, ¿bien? Porque estamos hablando generalmente de automatizaciones de sistemas más nuevos o los sistemas que ya utilizan APIs, ¿no? Y lo que tiene de interesante este sistema de DPA es que trabaja con conectores, ¿bien? Acá es lo que decíamos, por ejemplo, si queremos automatizar que Twitter, cada vez que aparezca un tweet, se copie ese tweet y nos lo muestre en Microsoft Teams, por ejemplo. Bueno, Twitter tiene su API, ¿sí? Teams tiene su API. Lo que está haciendo DPA es haciendo que estos dos sistemas se puedan entender entre ellos. Y este conector lo que hace es conectar, por ejemplo, Twitter o OneDrive o Teams o cualquier sistema que esté bajo los conectores disponibles, hay más de 350, bueno, para que se puedan entender entre ellos. DPA después utiliza lo que sería desencadenadores, es decir, cuál es la condición en la cual va a suceder esa automatización. Por ejemplo, que llegue un tweet con un hashtag particular, que diga hashtag licencias online, ok, ese va a ser el desencadenador. ¿Y cuál va a ser la acción? Bueno, la acción quiero que, por ejemplo, que ese tweet que traiga ese hashtag particular, quiero que en mi Microsoft Teams, en un canal particular, en un chat particular, aparezca esa copia de ese tweet. Bien, ese podría ser, por ejemplo, un ejemplo de Digital Process Automation utilizando Power Automate. Ahora, ¿por qué decía que es el 95% de los casos? Es porque algo que hace muy bien Microsoft es en presentar una gran cantidad de plantillas prediseñadas. Entonces, si bien comentaba que es muy fácil hacer la programación, dado que es a bajo nivel, ya de por sí, y les voy a mostrar en un pequeño demo después, hay muchísimas plantillas que nos presentan prácticamente todo esto desarrollado. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, por ejemplo, en el caso de Twitter, poner las credenciales de Twitter para que entienda Power Automate que tiene que ir a buscar a través de una cuenta particular. O si lo vamos a presentar como en acción, queremos que se envíe un mail o que queremos que llegue a Teams, bueno, la plantilla nos va a pedir las credenciales de dicho Teams para poder enviar esa información de manera correcta. Bien, entonces hay cientos de desencadenantes, hay cientos de acciones, cientos de conectores. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Bien, por eso es que DPA es uno de los más utilizados. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, Nati o Hernán, que haya salido hasta este momento? Todavía no llegamos a la parte de licenciamiento, pero si estamos todos claros, seguimos con lo siguiente. Sí, seguimos, Dani. Ahí una cosita súper básica para sumarte, que en general por ahí no lo decimos, pero está bueno para sumar, es la parte de Power Automate. Lo que viene a resolver, digamos, de alguna forma es poder automatizar procesos que de otra forma tendrían que hacerse de forma manual y de esa forma bajar los tiempos que tiene ese proceso, ya que no se hace de forma manual, y minimizar la cantidad de errores que puede haber, ¿no? Cuando vos copias y pegás de una planilla, cuando estás haciendo alguna réplica de algo, eso puede tener algún tipo de inconveniente. Cuando se hace a través de Power Automate, la idea de eso es bajar los tiempos y los errores que puede llegar a tener ese proceso y usar los recursos humanos, en este caso, para desarrollar o estar en temas que no tengan que ver con algo que sea súper automático, ¿no? Tal cual, tal cual.
Entonces, pasando al siguiente modelo, bien, habíamos visto recién DPA, ahora pasamos a lo que es RPA, que es Robotic Process Automation. ¿Qué es lo que hay que entender aquí? Bueno, esto es una forma de automatizar, pero para aquellos sistemas que no tienen APIs o que no tienen conectores que se puedan realmente hablar entre sí. Un caso de ejemplo podría ser, bueno, antes de hablar del ejemplo les comento cuáles son las dos opciones. Existen dos modos diferentes, lo que se llama el RPA atendido y el RPA desatendido, ¿sí? El atendido, como lo dice el slide, son escenarios donde cuando se va a ejecutar este flow, este flujo de automatización, se necesita que haya una persona humana o alguien delante del equipo que está corriendo esta automatización, ¿bien? Entonces, se pueden automatizar tareas, se pueden automatizar procesos. Sin embargo, generalmente son más utilizados para esas tareas que necesitan de, por ejemplo, una aprobación, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, llega tal factura, bueno, antes de que la factura pase al siguiente sistema, tiene que estar aprobada por alguien, dado que esa factura puede haber llegado mal, ¿no? Entonces, RPA atendido sirve para esas automatizaciones donde se requiere que haya interacción humana o algún tipo de decisión, ¿bien? Mientras que el RPA desatendido permite básicamente ejecutar procesos de automatización completamente sin la necesidad de tener a alguien por detrás. Es decir, que esto es lo más automatizado que se puede hacer, donde uno básicamente no tiene que tener interacción con el sistema que está trabajando por detrás. Entonces, un ejemplo de esto sería, supongamos que llega un informe de gastos a nuestra empresa. Entonces, ok, podríamos automatizar el proceso de aprobación, bien, a través de un RPA atendido, es decir, que, okay, que quien lo tenga que aprobar sea, por ejemplo, Natalia, ¿sí? Y después podríamos decir que de forma desatendida, una vez que está aprobado, automáticamente ese reporte o esa factura, los datos se leen y se envían y se pegan sobre una hojita de Excel para que queden ya todos sobre otro sistema o una base de datos, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo de un flujo que tiene una parte atendida y una parte completamente desatendida, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede ir básicamente armando estos flujos, entendiendo de, bueno, a dónde tiene que cada uno tener incidencia, y en base a eso también, bueno, dependiendo de ese flow, muchas veces también es el tipo de licenciamiento que se va a requerir. Entonces, como dije, son dos sistemas, Digital Process Automation, Robotic Process Automation. Lo que vamos a ver a continuación es el licenciamiento de cada uno, que es lo que hay que tener en cuenta, por lo menos en su más mínimo nivel. Después, cuando ya tengan situaciones o escenarios, podemos hablar sobre ellos, o si tienen alguna duda o consulta, los revisamos, ¿sí? Acá sí, Nati y Hernán, les voy a pedir ayuda para que empecemos a hablar un poco del licenciamiento de Power Automate. Vemos que vienen dos sabores de lado, ¿no? Por usuario, Power Automate por usuario y por flujo, ¿no, Nati? Sí, correcto. Ahí lo primero que hay que tener en cuenta, que es algo que nos preguntan siempre en este tipo de productos, es si hay una licencia para el que desarrolla el proceso y otra licencia para el usuario, o es la misma licencia en los dos casos. Como les dijimos antes, el concepto desde Microsoft para este tipo de productos es que sean con bajo código o sin código. Entonces la idea es que desde el lado del licenciamiento no hay una diferenciación, sino que las licencias siempre se licencian por usuario, teniendo en cuenta qué es lo que van a estar ejecutando, o como decía Dani antes, cómo iba a ser la automatización del proceso. Entonces, por un lado tenemos el proceso por usuario, que es la que ahí estamos viendo en pantalla, donde el precio estimado al cliente final por usuario por mes es de $15, y esto permite que cada usuario automatice N cantidad de flujos dentro del mismo tenant o dentro del sistema o lo que es los productos que estén usando, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que sería automatizar flujos, que sería la licencia que estamos viendo del otro lado, donde cada flujo que se decida automatizar tiene un valor de $100 por flujo por mes. Esto es estimado de venta al cliente final, es importante que tengan en cuenta esto.
y el mínimo de compra son 5 flujos para automatizar, y a medida de que van subiendo, pueden ir agregando la cantidad que quieran, teniendo en cuenta este mínimo. Entonces, las opciones serían por usuario, y cada usuario puede automatizar la cantidad de flujos que quieran, o por tenant, y en este caso lo que licencian son los flujos que se van a estar gestionando. Dani, cual, ¿hay así algo, que- o Hernán, algo que quieran sumar? Sí, simplemente como lo dice aquí debajo, ¿para qué generalmente ideal cada tipo de licencia? Bien, como decimos, si generalmente son empresas pequeñas que no tienen demasiada cantidad de usuarios, yo creo que es más costo eficiente licenciar por usuario, mientras que cuando se quiere hacer un flujo en el cual hay cientos de usuarios, pero es uno o dos nada más, yo creo que puede llegar a ser más costo eficiente la segunda opción. Así que aquí es más que nada el tema de entender que es como cuando uno entra a decir, bueno, a ver, ¿qué se quiere automatizar? ¿Cuántos usuarios necesitan usar este flujo de automatización? Bien, y en base a eso hacer el balance para ver por dónde es más eficiente. Y obviamente, qué tanto uno va a después querer escalar a partir de eso. Así que muchas veces siempre se arranca muchas veces por este tema, o sea, por usuario por mes, dado que es más sencillo también inclusive integrarlo con a nivel de bundle con otras licencias, con las licencias de Microsoft 365, por ejemplo, más que irse por el costo por el flujo directo. Pero son opciones que pueden aprovechar. Entonces esto es para lo que sería Power Automate en lo que sería la versión DPA, ¿sí? En la versión donde se tienen las APIs, donde están los conectores, donde están básicamente las acciones y las plantillas. Ahora, hay que tener en cuenta que están estas otras licencias que es para RPA, para el Robotic Process Automation. ¿Sí? ¿Nos comentás, Nati, de qué se trata esto? ¿Les pareció Sí, lógico? exacto. Ahí tenemos dos opciones también. Por un lado es la licencia de Power Automate por usuario, ya con el RPA incluido, que es la que tiene el valor estimado por usuario por mes, estimado al cliente final de $40 en el contrato anual. Esa licencia viene con toda la parte de automatización de flujos o de procesos, como la tenía la de los $15 que vimos en el slide anterior, pero le agrega toda la parte del RPA atendido. Entonces permite automatizar procesos desde ese lado también, ¿no? Y la otra alternativa es la opción del complemento del RPA, que es un add-on a la licencia, a cualquiera de las dos licencias que vimos anteriormente, y eso se agrega directamente por tenant. Lo podemos agregar a la licencia que se adquiere o por usuario o la licencia que se agrega por flujo. Y el precio que estamos viendo, como todos los que vimos anteriormente, son estimados de venta por mes, en este caso por tenant. Como dice ahí el slide, es necesario, como esta licencia, la que tiene el valor de $150, es requerimiento tener alguna de las dos licencias que indica ahí en el slide como base para poder agregarlo como un adicional a esas dos licencias. Eso sí es requerimiento. Ahora, la licencia de Power Automate por usuario con RPA no necesita tener una licencia de base. ¿Sí? Ahí, Dani o Hernán, algo que... Sí, es bastante ¿Quieren claro. Es sumar? más, solamente quería agregar Quedó acá en claro. este slide un poco acá ya la diferencia, o esto es una buena comparativa para que tengan. Mientras vamos viendo si hay alguna consulta en particular y podamos ir respondiendo, dado que la parte de licenciamiento es donde tiende a ser más aplicable el tema de las consultas y preguntas. Sí, cuando uno se va un poquito más allá a la parte técnica, aquí pueden ver algunas diferencias entre las distintas licencias de Power Automate, por lo cual siempre es importante considerar, validar bien con los potenciales clientes o prospectos, bueno, bien qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, cuál va a ser el flow que se va a armar, el flujo, ¿sí? Pueden ver acá, bueno, algo interesante que trae de valor es cuántas veces se puede llamar o una automation puede llamar a una API por día, por ejemplo. Estamos hablando de 5.000 veces, o sea que si ya necesitamos un flujo que llame más cantidad de veces,
habría que subir o a una licencia más alta o buscar un add-on que lo permita trabajar, ¿no? Por lo cual siempre es importante no solamente quedarse con el precio de la licencia, sino también técnicamente buscar la información. Que todo esto es información pública, ¿sí? Uno puede buscar acá Power Automate Limits o límites y les va a traer todo esto que estamos viendo acá. Esto es simplemente un resumen. Y ahí es importante tener en cuenta lo que dice Dani, que esto está en la web de Power Automate de Microsoft. Estos productos que son tan dinámicos y se van actualizando constantemente para tener la información actualizada, es importante revisar incluso la página de Microsoft o después les podemos compartir el link para que entren ahí y lo puedan ir validando porque puede haber cambios constantemente. En general son para mejor, pero es importante siempre estar actualizado, sobre todo a la hora de charlar con algún cliente final, ¿no? Excelente. ¿Alguna duda o consulta que tengamos que responder antes de pasar a la siguiente fase? Bueno. Dani, me figura una consulta si se va, que lo aclaraste al principio del webinar, si se va a poder, es la única que me figura, si se va a poder ver en forma online, offline, y le estoy contestando que sí, que se va a subir al canal de YouTube de Licencias Online. Ok. Sí, ahí estoy viendo otras preguntas que están llegando. Por ejemplo, ¿qué licencias de Microsoft 365 incluyen Power Automate? ¿Sí? Y esa es una muy buena pregunta porque hay licencias que lo incluyen. Lo que sí hay que tener en consideración es que por ahí no es la licencia full de Power Automate. Por ahí llega con con algunas limitaciones que generalmente son a veces los conectores, la cantidad de conectores que viene disponibles para una licencia que ya viene en bundle con Microsoft 365 contra adquirir la licencia tal cual como mostrábamos, la de $15, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es recomendación y justo no lo puse aquí en el slide, pero es buena la pregunta y voy a ver si la puedo mostrar ahora en un ratito. Hay tablas o pueden buscar ahí mismo Microsoft 365 más licencias Power Automate para ver cuáles son los SKUs que traen incluido estos productos, porque hay muchos que ya lo traen, ¿sí? Dani, ahí para sumar, en general los productos de Microsoft o de Office 365 que vienen con algo de Power Automate, lo que traen incluido es alguna automatización de tipo personal, pero a la hora de querer compartirlo con el resto de los usuarios de la empresa o del tenant, digamos de alguna forma, sí o sí ya requieren tener una licencia un poco más avanzada por el tipo de los conectores y demás que estaba mencionando Dani. Pero lo podemos revisar y lo compartimos ahí en el cuadrito que mencionabas, Dani. Bien. También hay otras consultas acá que hablan, cuando es por tenant, ¿hay límite de usuarios o cómo funciona? Pues por tenant te refieres a lo que sería acá, asumo que es este Power Automate Por flujo. por flujo, ¿no? Correcto, ahí no hay límite de usuarios que intervengan dentro del flujo, así que no hay inconveniente. Siempre que estén dentro de como de la organización de alguna manera, ¿no? Claro. O dentro del TENA. Acá también preguntan si estos precios que estamos mostrando son para los integradores, para los partners o para clientes finales. Son, como les dije, estimados de venta al cliente final, contrato anual, pago mensual. Bien. A ver qué otras preguntas hay. Bueno, están preguntando si los productos de Dynamics incluyen licencias de Power Automate. Eso podríamos verlo quizá. Ahí Sí, recomiendo hay algunos productos de Dynamics, hay que revisar bien la tabla, algunos productos en particular de Dynamics vienen incluida con alguna licencia de Power Automate que permite ejecutar algunos flujos. Hay que ver bien en detalle qué licencia tienen y ver si tienen la funcionalidad y quedamos a disposición para poder revisar. Ok. Hay algunas preguntas acá que están yendo hacia Power Apps. Eso estaría bueno contestarlas en las otras sesiones. Vamos a tener una sesión de Power Apps, pero que hablan, esta pregunta se refiere si se van a seguir actualizando las versiones de escritorio. Es bueno, lo podemos revisar a ver si hay alguna documentación oficial que lo diga.
pero por lo menos con Power Automate, antes de hacer, justo ahora, antes que les quiero mostrar un poquito un demo, se me actualizó hoy la versión de escritorio de Power Automate, como para que tengan una idea. Así que no me parecería que lo de Power Apps fuera a quedar deprecado, pero me quedo con la duda para revisar documentaciones oficiales y ver qué dice. Preguntan acá si hay información adicional técnica de las funcionalidades del Remote Process Automation, RPA, en qué tipo de aplicaciones y qué sectores se puede implementar. Sí hay un montón de documentación oficial en la web de Microsoft, en la web pública, si uno busca directamente va a encontrar ahí, pero cientos de casos y de información técnica para revisar. Eso después lo podemos ver sin ningún problema. Sí, Dani, ahí no solo hay documentación oficial, sino también hay cursos para realizar directamente desde el portal de LATAM Partner University, donde están incluso en español, y los pueden ir preparando para el día de mañana rendir la certificación de Power Platform. Así que hay un montón de documentación. Cualquier cosa nos escriben y les compartimos los links para que puedan ir revisando. Tal cual, tal cual. Bueno, acá están preguntando si podemos publicar estas tablas. Todo esto es público, pero obviamente les vamos a hacer llegar esta información para que la tengan a disposición, ¿sí? Así que esto en unos días probablemente lo tengan. Acá están preguntando si dentro de Power Automate está OCR, Machine Learning, Text Analysis. Sí, es lo que se llama AI Builder. Y como lo dice acá esta tablita, depende de la licencia si está incluida una determinada cantidad de créditos para que puedan trabajar. Y claramente Sí. después hay conectores asociados a cada uno de ellos. Sí. Correcto. Está incluido dentro de la licencia de Power Automate con RPA atendido. Las otras licencias, la parte de AI Builder se tiene que adquirir como una licencia adicional, como un add-on. Excelente. Bien, esas son las preguntas que tenemos. Mientras van saliendo otras, pasamos a un pequeño detalle antes de ir a un demo. Y esto es una iniciativa que queremos comentarles que estamos trabajando con Microsoft respecto a lo que son Solution Assessments, es decir, consultorías para prospectos de clientes que tengan para poder trabajar cualquiera de estos escenarios que están viendo en pantalla, es decir, desde la parte de seguridad de nube hasta una consultoría de cómo se está trabajando dentro de lo que son los servicios de Modern Workplace, Office 365, Power Platform, hay para Business Application, que sería para Dynamics, hay para infraestructura, por ejemplo, un assessment para saber cómo podría ser un plan de acción para llevarse infraestructura física, un servidor hacia la nube. Bien, todos estos son Solution Assessment que estamos ofreciendo a través de Microsoft, ¿no, Nati? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, el objetivo de los Solution Assessment es poder ayudarlos a ustedes como partner a acelerar una oportunidad en un cliente que ya tengan una oportunidad o a detectar una oportunidad en algún cliente en el que estén trabajando. Básicamente el assessment en sí lo ejecuta el equipo de Microsoft y después les va a entregar un resultado donde ustedes tienen que darle seguimiento de cara al cliente final, y el objetivo también es que ustedes lo puedan ofrecer como un valor agregado a cada uno de los clientes que consideren que podría aplicar. Esto no tiene ningún valor adicional para ustedes como partner, ni tampoco para el cliente, y lo aprovechamos a mencionar en este tipo de llamadas porque la idea es que ustedes lo conozcan y sepan que pueden trabajar con alguno de estos assessments. Tienen un periodo de ejecución bastante corto, puede ser entre 2 semanas o el más largo, ahí Dani corregime, pero creo que son 6 semanas, donde el objetivo, como les decía, es detectar alguna oportunidad o ayudarlos a cerrar una oportunidad detectando alguna falencia que pueda llegar a tener el cliente en alguno de estos assessment o portfolios en particular, o en alguno de estos tipos de soluciones. El objetivo de presentarlo en esta llamada es que lo conozcan, que sepan que existe, que no se lo pierdan porque nunca lo escucharon, y ahí quedamos a disposición todo el equipo de licencias online para que nos contacten y lo podamos revisar en detalle en cada uno de los países o lo que vayan necesitando. Sí. Próximamente tendremos algún evento
exclusivo para contar bien cómo funcionan y de qué son los Solutions Assessment y cuánto tiempo duran, digamos, y verlo más en detalle. Pero bueno, queríamos aprovechar este espacio para comentarles que existe esta posibilidad y cualquier oportunidad que detecten para poder ejecutarlo, quedamos a disposición para ponernos en contacto y revisarlo en conjunto sin problema. Sí, ahí justo estoy pasando un pequeño sondeo, dado que si bien nos pueden escribir a microsoft@licenciasonline.com pidiéndonos, me interesa la parte del sondeo, todos quienes contesten acá que están interesados o que tienen un prospecto o que sí están interesados pero aún no lo tienen, claramente vamos a dar prioridad para poder ponernos en contacto, ¿sí? Lo interesante es que estas son iniciativas que no siempre salen en Microsoft y cuando salen hay que aprovecharlas. Y la verdad que esto puede abrir toda una cantidad de diferentes oportunidades que, bueno, siempre es bueno aprovecharlo, ¿no? Así que voy a dejar unos segundos más acá el sondeo para que puedan terminar de votar. Y en base a eso, me gustaría pasar unos minutos haciendo un pequeño demo de qué es lo que se puede hacer con Power Automate para que se lleven una idea de visualmente cómo funciona la herramienta. Bien, unos segundos más. Bueno, perfecto. Gracias a todos entonces por los que votaron. Voy a cerrar el sondeo en este momento. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en estos minutos que quedan? En estos minutos que quedan voy a aprovechar para mostrarles un pequeño demo de la herramienta. Si me permiten, voy a cambiar de pantalla. Vamos a hacer así y monitor número 2. Bien. Y lo que voy a hacer es ir primeramente hacia el portal de Microsoft 365, ¿sí? En este portal, cuando ustedes adquieren licencias, como habíamos dicho, las licencias de $15, por ejemplo, son licencias que se adquieren y se habilitan hacia los usuarios de un tenant, en este caso un tenant de Microsoft 365. Entonces, lo que uno hace básicamente es, bueno, en la administración es agregarle la licencia a determinado usuario. Bien, y después ese usuario va a ver acá en su zona de aplicaciones lo que sería el ítem de Power Automate. Bien, por lo cual cuando le hacemos clic va a entrar ahí a, vean, interesante, antes se llamaba Flow, bien, ahora se llama Power Automate, pero todavía hay la web sigue un poco redirigiendo a esa URL. Lo interesante aquí es que lo primero que nos encontramos es que Microsoft es bastante, siempre ha sido bastante importante para Microsoft a enseñar todo lo que se puede hacer con sus productos, por lo cual lo primero que van a entender es, bueno, aquí tienen todo lo que es el aprendizaje para usar la herramienta, desde la introducción hasta cómo crear flows, hasta cómo implementar cada uno de los distintos modelos de Power Automate, ¿sí? Aquí hay más información para explorar. Obviamente están los foros, la documentación oficial, y, documentación técnica, y lo que hablábamos hace un ratito de las novedades, qué es lo que se viene, qué es lo que hay que tener en consideración, ¿sí? Por lo cual ya prácticamente en la web de inicio de Power Automate encuentran casi prácticamente todo lo que requieren. A la izquierda vamos a tener un menú donde vamos a poder ya desde crear nuestros flujos en un primer momento, es decir, desde el principio, nuestras automatizaciones, hasta inclusive revisar cuáles son los flows que ya tenemos creados, ¿sí? Cuáles son los flujos que tenemos creados. Si son flujos que solamente trabajan a nivel de nube o que son a nivel de escritorio, acá es donde entra toda la parte del RPA, por ejemplo, también, e inclusive cuáles son los flows que me han compartido, que alguien más de mi empresa puede haber creado y me ha compartido para que los pueda utilizar. Entonces, lo que quería mostrarles rápidamente, si bien no es un curso de cómo armarlo desde cero, sí quería que vean que cuando entran a Power Automate desde Microsoft 365 y se van a la zona de creación, van a poder ver aquí que tienen todo el inicio desde una plantilla, lo que estábamos hablando hace un ratito de DPA, ¿sí? Entonces acá pueden ver todas las plantillas que están disponibles, sobre la cual cualquiera que yo desee, por ejemplo, si busco aquí Twitter, como para hacer el ejemplo de lo que estaba hablando, vean que
puedo hacer una automation con un sistema que no tiene nada que ver con Microsoft, como por ejemplo Twitter. Decirle, bueno, a ver, quiero guardar todos los tweets que me lleguen en una hoja de cálculo, inclusive en un Google Sheets. O sea, ven la calidad que tiene este sistema para unir, conectar diferentes fabricantes. Es algo que es muy, muy bueno, dado que esto no implica que sí o sí obligatoriamente tengo que estar trabajando con Microsoft, sino que abre este panorama. Entonces, lo que uno hace básicamente es, por ejemplo, este de aquí que dice enviar por correo electrónico tweets nuevos sobre cierta palabra clave. Lo que uno puede hacer aquí es hacerle clic y le va a mostrar cuáles son los conectores que va a estar utilizando. En todo caso, Outlook, porque me estaría enviando aquí un correo, y Twitter, y aquí debajo me da la opción de hacer la conexión hacia estos sistemas. Entonces, cuando uno hace la conexión hacia estos sistemas, después lo lleva hacia una zona en la cual puede directamente a través de distintos bloques ir armando la lógica de cómo se va a ver ese flujo desencadenado. ¿Sí? Es como lo que les hablaba al principio del vaso de agua, ¿no? Paso número 1, tomar el vaso. Paso número 2, acercarlo a la cara. Paso número 3, voltearlo para que caiga el agua. Paso número 4, tomarla, ¿no? Entonces, de esa manera uno va a poder ir, si quiere, generar un flujo completamente desde cero, ¿bien? Lo que le va a pedir aquí Power Automate es, bueno, cuáles son las fuentes de datos, de dónde van a venir los datos, o lo que puede hacer es traerse una plantilla donde ya viene prácticamente todo prediseñado, sobre lo cual hay pocas cosas que hay que configurar. Y todo de una forma en alto nivel, sin desarrollo, sin programación, simplemente como sería un drag and drop, es decir, como tirar y ir armando ese flujo. Entonces, si bien esto se los dejo para que lo puedan trabajar, muy probablemente con las licencias de Office que tengan algunos, tengan acceso a Flow, a Automate, perdón, para poder utilizarlo, esta es la forma más sencilla de comenzar. El demo que yo quería mostrarles era el de qué pasa cuando queremos trabajar con, por ejemplo, una automatización que sea de, por ejemplo, un equipo que no tiene APIs, por ejemplo, de mi computadora. Vean que aquí arriba en la zona, perdón, para mostrarles, si se van ustedes a donde dice crear y de crear le hacen clic acá donde dice instalar, les va a permitir descargar lo que es la aplicación de escritorio de Power Automate, ¿sí? Y también lo que sería la puerta de datos local, si es que, por ejemplo, están trayendo datos de un sistema local de sus empresas hacia, por ejemplo, la nube, ¿no? Entonces, uno puede descargar acá Power Automate y lo que hace es que lo va a ver aquí como los iconos y puede abrir el programa aquí Power Automate, ¿bien? Y lo que va a permitir hacer Power Automate es, bueno, sin crear lo que serían los nuevos flujos. Acá pueden ver, por ejemplo, 2 flujos que yo tengo creado. Y esto me gusta bastante porque, por ejemplo, este es un flujo que yo puedo haber creado que me pueden haber compartido, ¿bien? Y acá lo que hago es simplemente, por ejemplo, si seleccionamos este flujo y le doy play, ¿bien? Esto es asistido porque yo lo estoy corriendo. Este flujo, ¿qué es lo que hace? Vean que abajo a la derecha me aparece un mensaje. Y lo que hizo este flujo es simplemente comenzar y cerrar programas, es decir, abrí un Excel y me trajo una ventanita que dice felicidades por abrir Excel. Cuando le doy aquí clic en correcto, automáticamente se sale. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir a hacerle clic acá en el botón editar y esto Power Automate va a abrir una interfaz de desarrollo, bien, en este caso para trabajar con los flujos, haciendo referencia a esto que les comentaba. La diferencia con la versión de web que estábamos viendo recién con las plantillas es que aquí esta versión de escritorio tiene mucho más detalles que podemos editar. Y si queremos, nos podemos meter un poco más en la parte de desarrollo, aunque no lo exija en un primer momento. Entonces pueden ver acá que estamos viendo el flujo que se había iniciado recién, que es iniciar Excel, mostrar un mensaje, ¿bien? Y después cerrar Excel acá, que se cierra Excel cuando le doy OK al botón, ¿bien? Esto se puede generar bajo todas las condiciones y acciones que tenemos acá a la izquierda. Vean qué interesante, por ejemplo, tenemos de sistema, tenemos bucles, tenemos, si queremos hacer cosas con Excel, por ejemplo, si abro acá Excel, vean todas las condiciones que tenemos para ir armando flujos. El que yo había puesto recién, iniciar Excel, o cerrarlo, o guardar, o obtener una celda activa en particular. Bien, todos estos son elementos que podemos tranquilamente arrastrar, tirar. Bien, acá nos va a abrir opciones, por ejemplo, ok, ¿quieres iniciar Excel con qué? ¿Con un documento en blanco
o abrir con un documento que ya existe. Bien, después podemos abrir opciones avanzadas, pero simplemente en el momento que le doy guardar, ya vemos que se agrega la acción, en este caso la número 4. Entonces, si vuelvo a ejecutar este flujo, vean que va a iniciar paso por paso. Paso número 1, iniciar Excel. Aquí lo inició, lo tengo minimizado. Paso número 2, mostrar mensaje. En el momento que le doy clic en correcto, lo cierra. Y el paso número 4, de nuevo volver a abrir Excel. Bien, súper sencillo. No tuve que programar nada. Simplemente tuve que jugar con las opciones que tengo aquí a la izquierda. Y en base a cada una de ellas, me va a dar opciones para poder seguir básicamente desarrollando cuál es el siguiente paso que quiero trabajar. Vean algunos que son bastante interesantes. Mouse y teclado. Bien, puedo mover, por ejemplo, un mouse a una imagen o a una determinada posición. También puedo, por ejemplo, acá, vean, hay opciones para trabajar con Azure. ¿Sí? Podría crear sesiones, obtener suscripciones, finalizar, o inclusive trabajar con máquinas virtuales. Es decir, el típico, quiero iniciar una máquina virtual o detenerla o apagarla bajo determinada condición. Todo esto lo podríamos armar como un flujo aquí dentro, ¿no? Súper, súper interesante todas las opciones que trae por defecto. Ahora, uno se estará preguntando, bueno, sí, está bien, lo haces parecer sencillo, pero realmente armar armar el paso a paso o realmente diseñarlo para que haga lo que yo quiera, necesito ser un poco de programador o desarrollador. Y si bien la respuesta inicial podría ser sí, hay una opción que trae Power Automate, bien, muy interesante, que se llama la grabadora, ¿sí? Cuando uno le hace clic acá en grabadora, es más, lo que voy a hacer, voy a decirle aquí, voy a salir, ¿bien? Y voy a decirle, quiero crear un flujo nuevo, le voy a poner acá Demo Webinar. Lo que uno puede hacer con la grabadora es automáticamente poner a grabar todo lo que está sucediendo acá en esta pantalla, o sea, en mi computadora. Y todo lo que yo vaya haciendo clic o a donde me vaya moviendo, automáticamente Power Automate lo va a ir tomando como las acciones, como si lo estuviera trayendo acá desde la izquierda, pero realmente lo estoy haciendo en tiempo real y eso ahorra un montón de tiempo. Entonces vean lo siguiente, le voy a decir grabadora. La grabadora me va a abrir este mensaje, bien, y voy acá a cerrar para que estemos desde cero y le voy a decir quiero grabar, voy a empezar a grabar, ¿no? Entonces le digo, bueno, a ver, quiero que la primera acción sea entrar a Firefox, ¿sí? Entonces, vean que estoy abriendo el Firefox y acá lo que va a hacer es que va a empezar a grabar las acciones de lo que esté haciendo. Bien, en este caso debería, perdón, voy a tirarlo, debería haberlo agarrado con, bueno, ahí vean que apareció la opción de cerrar, lo voy a quitar, le voy a poner acá, vean que aquí se pone en rojo, cuando se pone en rojo la acción significa que lo va a grabar. Entonces, clic aquí, ahí, entonces entendió que hice clic en un botón para abrir Firefox. Siguiente acción, quiero aquí abrir y quiero que se vaya a, por ejemplo, Google, ¿no? Bien. Entonces va a entrar a Google y ya lo está grabando. Tercera acción. Quiero que venga y aquí buscar licencias online. ¿Sí? Bien. Entonces, y cuarta acción, quiero que cuando le haga clic aquí al hipervínculo, grabe la acción. Bien. Entonces, cuando le doy finalizar, lo que está haciendo es, me va a devolver ahora hacia el Power Automate donde estaba recién y vean que ya me ha grabado todas las opciones que he estado haciendo con la grabadora. Bien, entonces, por ejemplo, acá cierro el Firefox y le doy aquí a ejecutar. Y vean que esto va a hacerle clic acá al Firefox abajo. Va a ir a escribir probablemente aquí en un segundo Google y vaya a entrar a Google y después vaya a buscar licencias online y entre licencias online, ¿sí? Entonces, ahí acabo de automatizar un proceso hiper sencillo. Si hubo algún error, me va a alargar algún error y aquí puedo ir haciendo puedo ir haciendo el análisis para ir viendo qué es lo que pasó, capaz que fue un tema de tiempos, capaz algo inesperado del navegador. Entonces puedo ir armando flujos bastante complejos. Esto es lo que se llamaría, por ejemplo, RPA, ¿sí? El Robotic Process Automation, sobre un sistema que no tiene una API, entonces puedo ir y buscar algún escenario de algún sistema interno de alguna empresa o algo que sea antiguo y poder armar un flujo de proceso completamente de esta manera para poder traer escenarios o directamente automatizar lo que está pasando en mi computadora.
¿bien? Detectar ciertos elementos y automatizar otros, ¿bien? Entonces vean, por ejemplo, este automation, si yo lo voy a ver aquí, lo voy a editar, le dije aquí, descargar los reportes de licencias online. Esto es, si ustedes son partners de licencias online, trabajan con nosotros, tienen acceso al Smart Hub y probablemente si tienen clientes que estén trabajando con Azure o con Office 365, bueno, nuestro Smart Hub tiene la posibilidad de bajar ciertos reportes. Entonces aquí lo que hice fue grabar cómo haría yo para ir a bajar un reporte desde el Smart Hub de licencias online y les voy a mostrar entonces cómo termina. Básicamente le doy play aquí. Entonces esto va a iniciar un nuevo Firefox, ven acción por acción cómo va a ir trabajando. Lo que va a hacer es, inicia Firefox. Después que inicie Firefox debería irse hacia la web de licencias online. Después que entra a la web de licencias online debería acceder al Smart Hub que está arriba a la derecha. Acá arriba, vamos a ver si esto, a ver si lo hizo bien. Ahí está, vean que sigue en estado de ejecución. Bien, por lo cual, por ahí si se tarda un poco, ahí quizás falle y hay que ver por qué está fallando. Pero lo que va a hacer es entrar en la página web, después en la página web se va a ir a la zona de reportes y en la zona de reportes lo va a descargar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a validar, vamos a intentar hacerlo esto desde... Puede que el flujo no lo haya dejado correctamente armado antes del demo, déjenme validar, lo voy a hacer de vuelta aquí, vamos a intentar probarlo de esta manera. Vamos a darle aquí de vuelta a Play. Ahí entra Firefox. Esto es algo muy sencillo, pero es el mismo escenario que les estaba comentando recién. Bien, lo que hice fue básicamente grabar, entrar a cada uno de los pasos y ahí pasarle justamente, ahí están viendo cómo está pasando automáticamente. No estoy moviendo nada en mi computadora, simplemente está entrando, está llegando, está haciendo clics, ahí lo guardó y ya hizo el guardado del reporte de manera automática, algo que probablemente hubiera tenido que hacer manual en X momento. Bueno, listo, ya corriendo un flow, un automate, pude hacer el guardado del reporte sin ningún problema. ¿Bien? Entonces es bastante interesante cómo se le puede sacar provecho a esta herramienta. Ese era un poco el demo que quería mostrarles. A ver, veamos si Dani, queda algunas ahí preguntas. Sí, para Nati. sumar dos cosas. Por un lado, los que tienen conocimientos por ahí más avanzados de Excel, esto funciona como una macro de alguna forma, o sea, usa como la misma lógica que en una macro de Excel puede funcionar. Es exactamente lo mismo, con lo cual es fácil o debería ser fácil para el usuario poder ejecutar, sobre todo con esta funcionalidad que nos está mostrando Daniel. Y por otro lado, una pregunta que no nos hicieron, pero que siempre nos hacen y que aprovecho a comentar, es que un usuario que no tiene ninguna otra licencia de Microsoft podría adquirir una licencia de Power Automate y le funcionaría exactamente igual, digamos. No es necesario tener ni Excel, ni Outlook, ni Office 365, ni ninguna otra licencia adicional. O sea, podría perfectamente tener Gmail o todas las funcionalidades de Google y igual así todo usar Power Automate para automatizar procesos, depende de lo que necesiten. Sí, acá están preguntando también si los flujos que se crean en la web los puedo abrir en la aplicación de escritorio. Sí, están bajo la misma cuenta. Yo justo acá en el demo estoy con dos cuentas distintas, por eso no se vio en este momento, pero sí, cuando te logueas en la aplicación de escritorio te va a pedir cuál es tu usuario para ver qué licencia tienes y los flujos se guardan en la nube básicamente, aunque después los corras en la máquina, por así decirlo. Acá están preguntando también qué diferencia hay entre Power Automate y Power Apps. ¿Sí? Bueno, son dos productos distintos. Power Automate, como dijimos, es automatización. Power Apps es para crear aplicaciones. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Los invitamos a que se registren. Preguntan acá si se pueden automatizar procesos entre diferentes entidades cuando estás en Azure y On-Premise. Sí, depende todo enteramente de las condiciones que uno agregue. Es decir, fíjate que aquí ya hay algunas acciones, por ejemplo, para Azure, bien, grupos de recursos, máquinas virtuales, quizás no está 100% de las acciones que se pueden hacer, pero después uno aquí, por ejemplo, tiene para Active Directory, conectarse a un servidor on-premise,
Acá tiene, por ejemplo, para trabajar con Exchange, tiene para trabajar con bases de datos, sistemas acá, por ejemplo, una muy interesante es, a ver si está por acá. Creo que era, si no, proceso, a ver. No. Iniciar, a ver. Iniciar, justo está en español. Acá, por ejemplo, hay uno acá que se llama iniciar servicio. Entonces, desde aquí podemos llamar al servicio que queramos de nuestros sistemas. Iniciar, bueno, acá para iniciar exploradores o iniciar aplicaciones. Hay un montón de cosas que aquí sí los invito a que puedan ir, este de aquí, ejecutar aplicación, ¿no? ¿Qué aplicación nos gustaría ejecutar? Bien, acá podemos llamar, no sé, la calculadora, lo que nosotros queramos. Y en ese sentido ir jugando con todos estos accionables, que es un poco también el valor que tiene trabajar con Power Automate en ese sentido, ¿no? Ver todo lo que se puede hacer y en base a eso ir viendo, bueno, esta es la licencia que requiero. A ver qué otras consultas tenemos para aprovechar estos últimos 2 minutos. Sí, esta pregunta es buena. Dice que he trabajado con flujos, hay veces que se ejecutan, hay veces que no. ¿A qué se puede deber? Bueno, sí, ahí depende muchas veces, son los tiempos de respuesta de los sistemas. Ahí sí recomiendo, hay muchas veces que es bueno ponerle condiciones a los flujos, ya sea de espera o de algún condicionante que permita continuar y tenga que esperar lo que tenga que esperar. Por ejemplo, muchas veces recuerden que aquí estoy automatizando, por ejemplo, abrir Firefox, pero puede que depende de si mi computadora lo abre en 10 milisegundos y después otro sistema quizá con el mismo flow lo abre en 2 segundos porque tiene otra capacidad de recursos de esa máquina. El flow puede quizá tener que tener una opción para esperar, que eso se puede aplicar acá, esperar 2 segundos para recién pasar al siguiente lugar. Todo es parte justamente de, por así decirlo, la prueba y error, para poder armarlo de la forma que sea más eficiente. Por lo cual, sí es parte del proceso justamente ir haciendo las pruebas, ir validándolo, ir probándolo. Recuerden que esta es la lógica que nosotros le estamos dando. Obviamente Microsoft intenta hacerlo lo más inteligente posible, ¿sí? Pero aún así hay que llevarlo de la mano, ¿sí? Bien, creo que hay algunas otras preguntas, pero la gran mayoría ya las contestamos. Las que no hayamos contestado, pero que requieran que validemos quizá con alguna oportunidad, vuelvo a comentarles microsoft@licenciasonline.com. Envíen su consulta, su duda, su prospecto, su oportunidad y lo revisamos, porque como se dieron cuenta probablemente hay muchísimas variantes, ¿sí? Técnicamente van a poder encontrar toda esta información en las web públicas, pero si aún así requieren, nos envían un mail y les pasamos la información. Y creo que con esto ya podemos ir cerrando y quedarlo, como siempre, invitarlos a nuestras webinars que siguen ahora en el futuro. Nati, Hernán, ¿algo que quieran agregar? No, excelente. Muchísimas gracias, Dani, por el tiempo y a todos por sumarse. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.